Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Xóchitl Vende Patrias. La estrategia estaba diseñada: dañar la altísima intención de voto por Claudia Sheinbaum, cerca del 60%, atacando al presidente López Obrador. La secuencia fue así. Primero, desde España, se ingresó a una lista de reporteros que han asistido a la mañanera y se dieron a conocer sus supuestas direcciones. Eso fue el viernes 26 de enero. La acusación durante todo ese fin de semana fue que la presidencia ponía en riesgo a la prensa. El lunes siguiente, el presentador del noticiero de Univisión en Estados Unidos, Jorge Ramos, quien no aparece en la lista, fue a repetir por cuarta vez su preocupación por la suma de homicidios. Sin decir nada sobre otras formas de violencia que han disminuido, como el secuestro, que disminuyó en 70%, el feminicidio en 14% y el robo con violencia en 72% menos, Ramos insiste sin reconocer que la tendencia de asesinatos ha ido a la baja un 20%. No importa. Se prepara el terreno para una acción mediática coordinada entre tres medios de comunicación que ya no son latinos de la familia de Roberto Madrazo, sino unos nuevos que pueden ser citados como si fueran una autoridad informativa. En los tres se toma la misma investigación de la DEA sobre un supuesto financiamiento por $2 millones del narco a la campaña de AMLO hace casi 20 años, en 2006. En realidad no es una investigación periodística, sino darle validez a un testigo que fue fuente en el gobierno de Calderón para encarcelar injustamente a los que se opusieron a Genaro García Luna, el general Ángeles Daguajare y Javier Herrera Valles. Los dos fueron a prisión por dirigirle cartas a Felipe Calderón advirtiéndole que García Luna trabajaba a favor del cártel del Chapo Guzmán. Las declaraciones del testigo fueron tomadas como fuente periodística sin confirmar nada. Tim Golden, premio Pulitzer, se prestó a esta maniobra burda y acabó reconociendo que la investigación de la DEA estaba cerrada por falta de pruebas y que la propia agencia los había coordinado a los medios para ajustarla a su agenda política. La pregunta que nos hicimos como espectadores de este batidillo fue: ¿por qué la DEA investigaba al chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo, y no a Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad nombrado por Felipe Calderón y hoy preso en los Estados Unidos por pertenecer al cártel del Chapo? Pero el daño tenía el propósito de toda desinformación: crear la posibilidad de que se siga repitiendo la noticia falsa y no el desmentido. Así se impuso una marea de bots con el hashtag en la red ex Twitter narcopresidente, con 170 millones de vistas en los primeros 3 días. Se impulsó desde España y Argentina. Se preparaba una imagen de una presidencia ligada al crimen organizado que le daba abrazos a los delincuentes a cambio del financiamiento a sus campañas electorales. Es decir, imputarle al obradorismo lo que en realidad había hecho Felipe Calderón. La estrategia salió un poquito mal porque era tan floja como una gelatina. En medio de desmentidos de la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, que dijo que, cito, la investigación de 2006 fue cerrada sin encontrar delito alguno ni consecuencia alguna, y el editor del propio premiado con el Pulitzer, que escribió: retrasamos nuestra publicación y reescribimos las historias para atender la petición de la DEA para no nombrar fuentes confidenciales del gobierno. Es decir, el editor aceptando que estaba en coordinación con la DEA para refritearse una supuesta investigación de 2006. Muchos de los bots empezaron entonces a defender a García Luna diciendo que si las dos investigaciones, la de AMLO y García Luna, eran con testigos protegidos, pues que eran igualmente inválidas. No consideraron que una, la del narcotraficante funcionario público García Luna, fue un juicio aceptado y validado en un tribunal con una sentencia del jurado unánime,
y otra, la de Andrés Manuel, del 2006, que no tronó porque usaba al testigo de todos los casos alentados por Felipe Calderón, llamado la Jennifer. Pero todo era para que la gira de Xóchitl Gálvez por Nueva York y Washington mandara el mensaje de que solo ella no era narcotraficante porque vendía gelatinas. Las imágenes de su equipo a las afueras del American Society y Consejo de las Américas fueron vergonzosas. Rafael Elías, ex asesor de Vicente Fox y que se ostenta como asesor del Departamento de Estado, insultó a los migrantes sacando una cartera para pagarles para que se fueran. Consuelo Sáizar, exdirectora del Consejo para la Cultura y las Artes de Felipe Calderón, gritó delante de los celulares que buscaban grabar la salida de Xóchitl Gálvez por la puerta trasera. La reportera de Miami, Penilei Ramírez, quien tampoco apareció en la lista de la mañanera abierta desde España, los grabó para intimidarlos. Pero los migrantes fueron contundentes al decir que la candidata representaba a los gobiernos y partidos que habían provocado que ellos migraran a Estados Unidos, dejando sus casas y a sus familias. Luego, mediante un video, la propia candidata lo siguió agrediendo. Dijo: protestaron llenos de odio y de rencor. Esta división no abona a nadie. Yo les diría que no se peleen por los políticos. Mejor exíjanle a los políticos que resuelvan los graves problemas del país. Una vez más, Xóchitl desacreditaba la protesta como un error de las emociones de los inmigrantes y se presentaba de nuevo como alguien que no se dedica a la política, que no milita en Acción Nacional, que no es la candidata del PRI a la presidencia de la República, que salió de la nada, que cayó a la tierra y quiere ser presidenta. No sabemos qué dijo en la American Society de Nueva York porque la invitación fue exclusiva para los estudiantes mexicanos de universidades privadas. Sabemos que solo permitió 3 preguntas preseleccionadas de puros alumnos de Columbia. American Society, que agrupa a los empresarios, apoya con todo a Xóchitl Gálvez, a tal grado que sostiene en una publicación que la brecha entre Claudia y Gálvez es de 14 puntos, cuando en realidad es de casi 40. Podemos suponer lo que dijo Xóchitl Gálvez en American Society por lo que sí dijo en el Wilson Center, un instituto creado por el Congreso de los Estados Unidos y cuyo Instituto México está presidido por Luis Telles, secretario de Energía de Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón. El Wilson Center ha publicado un folleto llamado Mexican Election para decirle a las candidatas qué hacer. Se trata de la misma cantaleta del salinismo al peñanietismo. Voy con este folleto. Que Pemex, cito, no tiene el ancho de banda, así dice, ni la experiencia para poder explotar plenamente las importantes reservas de petróleo restantes de México, particularmente las que se encuentran en las aguas profundas del Golfo de México y los complejos campos costeros. Esto se logrará solo dándole el mismo trato a las empresas privadas que a Pemex. 2. Que la CFE tiene, cito, capacidades y fondos limitados para generar energía eléctrica. El sector privado debe estar enraizado para invertir en nuevas capacidades, especialmente en fuentes renovables, para impulsar la oferta. También dice, cito, México niega que el fentanilo fabricado ilícitamente se produzca en el país y ha caracterizado las sobredosis accidentales como un problema estadounidense con poca empatía por la pérdida de vidas. El desacuerdo sobre los hechos, ya sea que el fentanilo se produzca ilícitamente en México o no, ha causado irritación adicional entre muchos actores estadounidenses que cuestionan cada vez más la colaboración de México y la voluntad política de sus líderes para enfrentar seriamente a las organizaciones criminales transfronterizas. México, sigo citando, necesita reasignar fondos al Instituto Nacional de Transparencia, INAI, que ha sufrido una reducción del 24% en su presupuesto. Sigo citando. Las vulnerabilidades de México fueron expuestas a finales de 2022 por el grupo hacktivista Guacamaya, que filtró 4 millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Sedena,
Guacamaya aprovechó una vulnerabilidad bien conocida en los servidores de Microsoft y un cambio a servidores más baratos. Sigo citando. México debe reforzar sus esfuerzos para buscar armas de fuego provenientes de Estados Unidos. Otra. El agua subterránea en México es manejada por la Conagua como un bien público, mientras que en los Estados Unidos el agua subterránea puede ser privada. En Texas, de manera única, las aguas subterráneas pueden ser de propiedad privada bajo la regla de captura, lo que significa que cualquier propietario con agua subterránea en su propiedad es libre de extraerla a expensas de sus vecinos. Sigo citando. Además, al igual que casi todos los acuerdos internacionales sobre el agua, las aguas subterráneas no se incluyen en el Tratado sobre el Agua de 1944 ni en ninguna de sus minutas. Un estudio reciente realizado por geólogos de Texas confirmó la existencia de 72 unidades hidrogeológicas que cruzan la frontera. De esas, 60% se encuentran dentro de los Estados Unidos. Sigo. Combatir enérgicamente el crimen organizado con una estrategia agresiva para eliminar las incursiones en actividades comerciales legítimas. Hasta aquí lo que dice el instituto que dirige Luis Telles para que las candidatas lo asuman. Lo que Xóchitl Gálvez hizo en el Wilson Center fue comerse el plato y pedir más para llevar. Se subordinó enteramente a lo que piden los gringos por la vía del instituto del secretario de Felipe Calderón. Dijo: les comparto con tristeza que no estamos listos para aprovechar esta oportunidad histórica. Se refiere al nearshoring o la relocalización de empresas para el mercado de Norteamérica. Y Xóchitl pasó a repetir la lista del folleto del centro Wilson, pero jaló agua para su molino. Dijo: en todos estos rubros retrocedimos debido al debilitamiento de los contrapesos. La candidata se refiere sin duda a que la ineptitud de los partidos que la postulan ha perdido casi todos los estados que gobierna y que su campaña no sube del 20% de intención de voto. Pero la cosa es dañar a López Obrador y a su movimiento, aunque sea a expensas de la soberanía nacional de México. Dice Xóchitl: mi país está retrocediendo hacia el pasado. No se refiere, por supuesto, al pasado de los años de corrupción y saqueo de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, sino al papel central del Estado emergido de la Revolución Mexicana. Aún así, asegura sin temor a quien la está escuchando, que es la señora que la presentó. Xóchitl le está hablando a la esposa de John Dimitri Negroponte, Dana Villiers. Negroponte es la bestia negra de toda América Latina y más continentes. Estuvo detrás del montaje de la bahía de Tonkin que justificó la intensificación de la guerra de Vietnam, en el golpe de Pinochet a Salvador Allende en Chile, el golpe militar en Ecuador contra Rodríguez Lara, y dirigió como embajador la base de operaciones de la CIA en Honduras contra la revolución sandinista de Nicaragua. Sigue Xóchitl, delante de estos. En estos años los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente López Obrador atentan contra la democracia. La penetración e influencia del crimen organizado en territorios y sectores de la economía no tiene precedentes. El crimen organizado se ha convertido en un factor de poder que afecta la vida de millones de mexicanos. Así, Xóchitl sigue. Imaginen que son choferes de camión y no pueden viajar de Dallas a Detroit, así dice, porque las bandas que controlan las autopistas interestatales pueden asaltarlos y asesinarlos para robarles la mercancía que luego se vende en el mercado negro con la anuencia de las autoridades. El crimen es el quinto empleador en México, dice Xóchitl. Controla 1/3 del territorio nacional, dice Xóchitl. Aquí vale la pena señalar algo. Lo del quinto empleador en México es un cálculo matemático de Rafael Prieto Curiel y al que los medios le dieron primeras planas. Pero es un cálculo completamente inverosímil, dado que supondría que 175,000 personas están en el crimen organizado.
El matemático lo dedujo del número de detenciones, desapariciones y asesinatos. Es decir, que consideró que todos los desaparecidos, detenidos y asesinados eran criminales. En el sistema judicial mexicano esto es una estupidez, pero bueno, él vive en Oxford. Pero Xóchitl no se refirió a las recomendaciones que este muchacho matemático le dio en una entrevista al País el 1 de octubre de 2023. Él dijo, no detener a más gente porque eso aumenta la violencia, sino evitar el reclutamiento de los más jóvenes. Es decir, el matemático le daba la razón a López Obrador, a pesar de que sus cálculos fueran un tanto estrambóticos. El otro dato de Xóchitl, el de que 1/3 del territorio nacional está tomado por el crimen organizado, viene de la misma fuente a la que le está hablando, del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Van Herk. Pero Xóchitl evitó mencionar que ese mismo general, el 9 de marzo de 2023, le dio la razón a López Obrador al decir que había que vigilar más bien la venta de armas y el flujo de dinero desde Estados Unidos para México. Sigue Xóchitl. El presidente ha agravado este problema, se refiere al crimen organizado. Destruyó las instituciones civiles de seguridad y abandonó a los policías locales, sin que la Guardia Nacional creada por su gobierno dé resultados. Los abrazos han sido para los delincuentes, los balazos para los ciudadanos. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Por eso ha debilitado a las autoridades electorales y ha atacado una y otra vez al Poder Judicial. Aquí Xóchitl miente. La frase de abrazos no balazos siempre se ha referido a las poblaciones donde opera el crimen que mediante programas sociales evita que sean reclutados por el crimen. Nadie ha abrazado a los delincuentes. Luego confunde la seguridad pública con las elecciones y los jueces, que son los que amparan e imponen en libertad a los narcotraficantes, como fue el caso de su compañero de partido en el PRIAN, Francisco García Cabeza de Vaca. Ella defendió en Estados Unidos a Norma Piña y su guerra sin cuartel contra todas las órdenes de aprehensión al crimen organizado, incluyendo los huachicoleros, los perpetradores de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y ahora hasta Juan Collado. Luego aseguró que en el tema energético, cito, se cambiaron las reglas del juego de manera ilegal, forzando a las empresas a irse al litigio o negociar favores políticos. Aquí sí se voló la barda. Iberdrola fue multado y el Poder Judicial la amparó. Y acabó por vender sus empresas a la CFE porque sin las condiciones, esas sí ilegales, de la asociación con FEMSA para no pagar la luz, ya no le resultaba el negocio. Luego Xóchitl dice sin pestañear, se va a intentar comprar el voto de los mexicanos más pobres. Con 80% de aprobación no se sabe muy bien por qué necesitaría comprar votos. Más allá, Xóchitl cita investigaciones periodísticas donde se revela, según ella, que ve muchos latinos, que los hijos del presidente fomentan mucho el tráfico de influencias, cosa que es propaganda negra sin evidencia alguna. Al final, el mensaje de Xóchitl frente a los halcones de la Guerra Fría del Wilson Center fue, cito, que Morena se mantenga en el poder es garantía de que ni la migración, ni el fentanilo, ni ningún problema bilateral encontrarán solución. Angustiada por su incompetente precampaña electoral, a la candidata no le importó arriesgar la integridad nacional, debilitar la capacidad de negociación del Estado mexicano frente a Estados Unidos y desestimar las políticas nacionales aprobadas por un Congreso electo democráticamente. Ganar a toda costa, con el país comprometido en un entreguismo de bote pronto, fue el propósito de la visita a Estados Unidos. Por eso le llamamos vendepatrias. Luego, Xóchitl se fue a España y ahí, delante de los baños de un restaurante, se tomó una foto con Felipe Calderón. Sin comentarios. Muchas gracias por escucharme.